experiencia cercana a la Santa Muerte. Todo comenzó con un simple dolor de cabeza. No le presté atención al principio. En mi trabajo como investigador de campo para una revista de ciencias, estaba acostumbrado a las largas jornadas, al cansancio visual y a esos molestos dolores que parecían más bien un recordatorio de que necesitaba descansar. Pero este dolor era diferente, una pulsación constante, como si alguien estuviera martillando desde dentro de mi cráneo. Gael, ¿estás bien? La voz de mi colega Miguel me sacó de mi ensimismamiento mientras documentábamos unas ruinas arqueológicas en la sierra de Oaxaca. Te ves pálido. Estoy bien, respondí automáticamente, aunque la verdad era otra. La pulsación se había transformado en una sensación de presión que me nublaba la vista. Las antiguas piedras labradas por manos olmecas se difuminaban frente a mí. Recuerdo haber dado un paso, intentando mantener el equilibrio, cuando el mundo comenzó a inclinarse abruptamente. Después, la oscuridad. Lo que ocurrió a continuación cambiaría para siempre mi concepción del mundo, de la vida y de lo que puede haber más allá de esta. Existen varias señales que indican que se acerca nuestro final, como la disminución del apetito, cambios en la respiración, la temperatura corporal, alucinaciones, ver a un ser querido que ya falleció, entre otras. Pero esto fue lo que me pasó a mí. Mi nombre es Gael Hernández. Tengo 35 años y hace 8 meses experimenté lo que los médicos denominan muerte clínica. Durante 7 minutos y 22 segundos. Un aneurisma cerebral que nadie había detectado decidió reventar mientras yo trabajaba en una excavación arqueológica. Lo que voy a relatar a continuación es mi testimonio, tan fidedigno como mi memoria y mi cordura me permiten. Cuando recuperé la conciencia, estaba en una habitación de hospital en Oaxaca capital. La luz fluorescente lastimaba mis ojos y el pitido constante de los monitores cardíacos me aturdía. Miguel estaba ahí, con ojeras prominentes y una expresión de alivio cuando me vio despertar. ¡Por fin, cabrón! ¡Nos diste un susto de muerte! No respondí de inmediato. Un escalofrío me recorrió la columna al recordar fragmentos de un sueño, una alucinación. No podía estar seguro. Solo sabía que algo había ocurrido durante esos minutos en los que mi corazón dejó de latir. Algo que me resistía a olvidar. Los médicos entraron, hicieron sus revisiones rutinarias, me explicaron sobre la hemorragia cerebral, la cirugía de emergencia y lo afortunado que era al estar vivo
y sin secuelas cognitivas aparentes. Hablaban de milagros médicos y estadísticas improbables. Yo solo podía pensar en aquellas imágenes fragmentadas que flotaban en mi memoria, como piezas de un rompecabezas macabro. Pasarían 2 semanas antes de que me dieran el alta, y otras 2 en recuperación en mi apartamento de la Ciudad de México, antes de que pudiera poner en orden mis pensamientos, lo suficiente como para comenzar a contar esto. Ahora, sentado frente a mi computadora, a las 3:17 de la madrugada, con las luces apagadas, excepto por la tenue iluminación de mi pantalla, me dispongo a narrar lo que experimenté durante aquellos 7 minutos y 22 segundos en los que técnicamente estuve muerto. La oscuridad que siguió a mi desplome no era vacía. Este es un concepto difícil de explicar, pero intentaré ser lo más preciso posible. Era una oscuridad densa, casi táctil, como sumergirse en petróleo, pero sin la sensación física del líquido. Era consciente, pero de una manera distinta a la vigilia. No tenía cuerpo, o al menos no lo percibía, pero sabía que existía como algo, como una conciencia flotante. Lo primero que noté fue el silencio, un silencio absoluto, primordial, como si nunca hubiera existido el sonido en primer lugar. No era la ausencia del ruido, era la completa inexistencia del concepto mismo de sonido. Este silencio me envolvía, pero paradójicamente podía sentirlo resonar dentro de mí. Flotaba en esa nada, por lo que pudo haber sido un instante o una eternidad. El tiempo había perdido todo significado. No había ansiedad ni miedo, solo una curiosa aceptación de este nuevo estado. Estoy muerto, pensé con una claridad asombrosa. No era una simple idea aterradora, era un hecho. Y entonces comenzó el túnel, el clásico túnel del que hablan tantos testimonios de la experiencia cercana a la muerte. Excepto que mi túnel no era luminoso ni acogedor. Había sombras, parecían moverse, parecían agarrarme. Eran oscuras, unas más que otras. Me desplazaba a través de él a una velocidad imposible, solo que sin la sensación de mareo ni vértigo que obviamente podrías esperar. A medida que avanzaba, comencé a distinguir susurros, voces que murmuraban no sé qué cosas, pero que de alguna manera y extrañamente me resultaban familiares, como si lo hubiera conocido antes de nacer y las hubiera olvidado después. Estas voces no provenían del túnel en sí, sino que parecían estar dentro de mi propia conciencia, comentando mi tránsito.
Aún no es tiempo. Debe volver. Está viendo demasiado. La última frase me heló. ¿Viendo demasiado? ¿Qué era lo que no debería ver? El miedo comenzó a filtrarse en mi percepción. Ya no era un observador neutral. Ahora me sentía como un intruso descubierto en un lugar prohibido. El túnel comenzó a estrecharse, oprimiéndome. Aunque no tenía cuerpo, sentía la presión, una sensación claustrofóbica que me asfixiaba. Y entonces el túnel desembocó abruptamente en un espacio abierto. Y la simple visión de lo que había allí me paralizó. Era una vasta llanura bajo un cielo color ceniza. El terreno parecía estar compuesto de una sustancia similar a la arena, pero de un gris tan profundo que casi absorbía la poca luz existente. Lo más perturbador eran las figuras que poblaban este paisaje. ¿Seres humanos? ¿O lo que alguna vez fueron humanos? Caminando sin dirección aparente, con extremidades demasiado largas y articulaciones que se doblaban en ángulos simplemente imposibles. Floté sobre esta escena, incapaz de apartar mi atención. Ninguno de estos seres parecía notar mi presencia, absortos en su deambular sin propósito. Intenté comunicarme, enviar un pensamiento hacia ellos, pero era como si hubiera una barrera impenetrable entre nosotros. En medio de todo ese paisaje desolador, noté una estructura a la distancia, una especie de torre o faro, el único elemento vertical en toda la extensión de la llanura. Sin saber cómo, supe que debía dirigirme hacia allá. No caminé, simplemente deseé acercarme, y mi conciencia se desplazó como si fuera arrastrada por una corriente invisible. A medida que me aproximaba a la torre, percibí un cambio en el ambiente. El aire, si es que podía llamarlo así, se volvió más denso, cargado de una electricidad estática que hacía de mi no existente piel hormigueara. La estructura resultó ser mucho más grande de lo que aparentaba desde lejos, elevándose hasta perderse en el cielo grisáceo. No estaba hecha de piedra ni de metal, sino de algo que parecía materia orgánica pulsante, como si la torre estuviera viva. En su base había una abertura, un portal que conducía a su interior. El marco de este portal estaba decorado con símbolos que me resultaban vagamente familiares. Había como cuestiones olmecas que había estado estudiando justo antes de mi colapso. Pero estos eran más antiguos, más primordiales, como si fueran la fuente original de todos los lenguajes escritos. Sentí
una terrible aprehensión ante la idea de entrar, pero también una irresistible curiosidad. ¿Qué habría dentro? ¿Respuestas? ¿Un camino de regreso? ¿O algo peor que este limbo? Mientras dudaba en el umbral, una de las figuras sombra se separó del resto y se acercó a mí. A diferencia de las otras, esta parecía consciente de mi presencia. Se detuvo a unos metros de distancia y aunque no tenía rasgos faciales definidos, sentí que me observaba intensamente. Gael, dijo, y su voz resonó directamente en mi mente. No era una voz humana, era algo más antiguo, como el rumor de la tierra abriéndose durante un terremoto. El shock de escuchar mi nombre en ese lugar me paralizó. ¿Cómo esa entidad me conocía? No perteneces a este lugar. No todavía. ¿Dónde estoy?, pregunté, aunque no pronuncié palabras. Mis pensamientos simplemente fluyeron hacia la entidad. En el umbral, entre lo que ustedes llaman vida y muerte. Pero es mucho más. Es el espacio entre realidades, entre dimensiones. ¿Y por qué estoy aquí? Un accidente, un error en el tejido del continuo. Tu conciencia se desprendió prematuramente y la corriente te arrastró aquí. ¿Y todos ellos?, pregunté, refiriéndome a las figuras que seguían vagando por la llanura. Almas perdidas, atrapadas. Algunas porque no saben que han muerto. Otras porque se niegan a aceptarlo. Algunas porque tienen asuntos inconclusos tan poderosos que les impiden avanzar. ¿Avanzar? ¿Hacia dónde? La figura señaló hacia la torre. Más allá del umbral. Hacia lo que viene después. ¿Y qué hay después? La entidad permaneció en silencio por un momento. Luego, con un tono que parecía contener una sonrisa, dijo: si te lo dijera, ¿me creerías? Cada conciencia interpreta lo que hay más allá, según sus propias expectativas y creencias. Lo que yo veo puede no ser lo que tú verías. ¿Quién eres tú? Fui humano, como tú. Ahora soy un guía. Ayudo a las almas a encontrar su camino cuando están listas. ¿Y la torre qué es? Un pasaje, uno de muchos. Este conduce... Bueno, no importa dónde conduce, porque tú no lo vas a cruzar. No hoy. Antes de que pudiera preguntar más, sentí una vibración en todo mi ser, como si algo me jalara. Un dolor agudo comenzó a formarse donde debería estar mi pecho físico. Te están trayendo de vuelta, dijo el guía.
luchan por tu vida en tu mundo. El dolor se intensificó. Con él vino una sensación de urgencia. «Espera», exclamé. «Tengo más preguntas». «Siempre las hay», respondió con lo que pareció resignación. «Pero por ahora debes irte. Tu momento no ha llegado». «¿Volveré aquí cuando muera de verdad?». La figura inclinó lo que parecía ser su cabeza. «Quizás, o quizás a algún otro umbral. La muerte tiene muchas antesalas, Gael». El dolor se volvió insoportable y la escena comenzó a desvanecerse. La llanura, las figuras errantes, la imponente torre y el guía se disolvieron como niebla bajo el sol matutino. Pero justo antes de que todo desapareciera por completo, el guía se acercó y me susurró algo que realmente me dio miedo. «Ellos saben lo que has visto y no les gusta ser observados». El regreso fue violento, como ser arrastrado a través de capas y capas de realidad a una velocidad vertiginosa. Colores, sonidos y sensaciones me bombardearon hasta que, finalmente, el dolor físico se hizo tangible y real. El pitido de un monitor cardíaco, el frío metálico de una camilla, voces humanas dando órdenes urgentes. «Lo tenemos de vuelta. Pulso estable». Abrí los ojos brevemente, cegado por las luces del quirófano. Vi rostros cubiertos con mascarillas, mirándome con asombro y alivio. Quise hablar, contarles dónde había estado, advertirles sobre ellos, quienes quiera que fueran. Pero mi garganta estaba obstruida por un tubo y la conciencia me reclamó nuevamente, aunque esta vez era el simple y misericordioso desmayo. No era el tránsito hacia el umbral. Los días posteriores a mi despertar en el hospital fueron confusos. La medicación para el dolor me mantenía aturdido y los médicos me aseguraban que las visiones que describía eran simplemente alucinaciones causadas por la falta de oxígeno en mi cerebro. Por todo lo que pasé. Una explicación limpia, clínica y reconfortante que hubiera aceptado, sin dudar, antes de mi experiencia. Pero ahora sabía que había algo más, algo que la ciencia médica actual no me podía explicar. Miguel me visitaba regularmente, trayendo revistas y libros para hacer mi estadía más llevadera. Notaba que me observaba con preocupación cuando creía que lo estaba viendo. Probablemente pensaba que el aneurisma había afectado mi mente más de lo que los médicos creían. «Hay algo diferente en ti», me dijo una tarde, mientras compartíamos un silencio incómodo. «Es como si parte de ti se hubiera quedado en otro lugar». No respondí. ¿Cómo explicarle que tenía razón?
que una parte de mí seguía en aquella llanura gris, observando la torre pulsante y las figuras que vagaban sin rumbo. Fue durante mi tercera noche en el hospital cuando ocurrió el primer incidente. Me desperté sobresaltado, con la sensación de que alguien me observaba. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por los indicadores luminosos de los equipos médicos. Y allí, en el rincón más oscuro, vi una silueta. No era una silueta humana normal. Era más alta, más delgada, con extremidades que parecían demasiado largas para su torso. Reconocí inmediatamente la forma de una de las figuras sombra de la llanura gris. Me quedé paralizado. Sentía que no podía respirar. La figura no se movía. Permaneció ahí, observándome. Finalmente encontré mi voz. ¿Qué quieres? La silueta inclinó lo que debía ser su cabeza en un gesto que me recordó inquietantemente al guía del umbral. Y entonces, sin sonido alguno, desapareció. No se desvaneció gradualmente, simplemente estaba allí un momento y al siguiente ya no. Pulsé el botón de llamada de la enfermera con manos temblorosas. Cuando llegó, le conté que había tenido una pesadilla. No me hubiera creído si le hubiera dicho la verdad. Y lo último que necesitaba era que me catalogaran como psicótico postraumático. Pero sabía lo que había visto. Y también sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que aquello no fue un sueño. Las apariciones continuaron después de mi salida del hospital. No eran frecuentes, pero solo suficientemente regulares como para confirmar que no eran producto de mi imaginación. Siempre ocurrían en momentos de transición, al despertar, al quedarme dormido, durante esos instantes fugaces entre el sueño y la vigilia. Las figuras nunca hablaban, nunca se acercaban, simplemente observaban desde las sombras, como si estuvieran estudiándome. A veces era una sola, otras veces eran 3 o 4, inmóviles en distintos rincones de mi habitación. Comencé a documentar estas apariciones en un diario, anotando fechas, horas, duración y cualquier detalle que pudiera observar. Mi formación como investigador se impuso. Si iba a enfrentar este fenómeno, lo haría metódicamente. Un patrón comenzó a emerger. Las apariciones eran más frecuentes durante la fase menguante de la luna. Ocurrían con mayor intensidad cuando me encontraba solo y en estado de relajación profunda. Y lo más inquietante, parecían volverse más nítidas y tangibles con cada visita. 3 semanas después de mi regreso a casa, desperté en mitad de la noche con la sensación inconfundible de una presencia. Abrí los ojos y vi a una de las figuras al pie de mi cama. Esta vez era más definida que nunca. Podía distinguir lo que parecían ser
rasgos faciales, cavidades donde deberían estar los ojos, una hendidura que sugería una boca. Su piel, si es que podía llamarse así, parecía estar compuesta de una sustancia similar al humo solidificado, negra como brea, pero con un sutil brillo cuando se movía. Y se estaba moviendo. Se inclinaba lentamente hacia mí. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, sorprendido por la firmeza de mi propia voz. La figura se detuvo. Por un momento pensé que se desvanecería como siempre, pero entonces hizo algo que nunca antes había hecho. Levantó uno de sus largos brazos y me señaló directamente. Una voz resonó en mi cabeza, similar a la del guía en el umbral, pero más áspera, como arena frotándose contra metal. Nos viste. No deberías habernos visto. Mi corazón se aceleró. No fue mi intención, respondí. Estaba muerto. O casi. El velo se levantó para ti. Ahora nos conoces. No sé quiénes son ustedes. No entiendo qué está pasando. Nosotros tampoco te entendemos, Gael Hernández. Eres un puente ahora, incompleto. Parcialmente aquí, parcialmente allá. La mención de mi nombre completo me provocó un escalofrío. ¿Un puente? ¿Qué significa eso? Entre mundos, entre realidades, un fallo en la estructura, una grieta por la que podemos mirar y por la que tú puedes vernos. La figura dio un paso hacia mí y sentí una presión en el pecho, como si el aire se volviera repentinamente demasiado denso para respirar. Otros vendrán, te buscarán, querrán usar el puente. ¿Quiénes? ¿Para qué? Los que ya no pueden cruzar por sí mismos, los atrapados, los desesperados. Con cada palabra que resonaba en mi mente, la habitación parecía enfriarse. Mi aliento formaba pequeñas nubes de vapor frente a mi rostro. Debes cerrar el puente, Gael Hernández, antes de que sea demasiado tarde. Sí, pero no sé cómo hacer eso, respondí con un temblor incontrolable apoderándose de mi cuerpo. Yo no pedí esto. Nadie pide ser un puente, pero tú lo eres ahora y ellos lo saben. ¿Quiénes son ellos? La figura inclinó su cabeza en un gesto que interpreté como tristeza o resignación. Los que gobiernan el umbral, los guardianes, no permiten interferencias entre mundos. Cuando descubran lo que eres, vendrán por ti. El terror se apoderó de mí. ¿Qué me harán? Te borrarán completamente. No solo tu cuerpo, tu esencia, tu ser.
como si jamás hubieras existido. Mi mente intentaba procesar esta amenaza existencial cuando la figura sombra se acercó aún más, hasta quedar a centímetros de mi rostro. No tenía ojos visibles, pero sentí su mirada penetrando hasta lo más profundo de mi alma. Te ayudaré, porque yo también soy un error, una anomalía. Y los errores debemos protegernos mutuamente. Antes de que pudiera responder, la figura extendió su mano y tocó mi frente. El contacto no fue físico. Fue como si algo se deslizara directamente dentro de mi mente. Un conocimiento antiguo, fragmentado pero poderoso. Visiones de símbolos similares a los que había visto en el marco del portal de la torre. Pero ahora entendía su significado. Eran sellos, protecciones, barreras contra entidades del umbral. La información era demasiado alienígena para mi mente humana. Sentí que algo dentro de mi cabeza se tensaba hasta casi romperse. Un dolor agudo comenzó a formarse detrás de mis ojos y un hilillo de sangre brotó de mi nariz. La figura retiró su mano. Lo siento. ¿Es demasiado para ti asimilarlo todo de una vez? Pero debes aprender. Debes protegerte. ¿Por qué me ayudas? Logré preguntar limpiándome la sangre con el dorso de la mano. Porque fuiste amable con los muertos en tu vida anterior. Documentaste sus historias. Preservaste su memoria. Ahora yo preservo la tuya. La figura comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, dejó una última advertencia. Tienen 3 formas de entrar: a través de espejos, en la hora más oscura de la noche, y a través de tus sueños. Protege esas entradas. Usa los símbolos y nunca menciones el umbral en voz alta durante la luna nueva. Ellos escuchan siempre. Y con eso, la habitación volvió a su temperatura normal. La figura había desaparecido, pero el conocimiento que había implantado en mi mente pulsaba como una herida abierta. Los días siguientes los pasé febrilmente dibujando los símbolos que ahora conocía. Llené cuadernos enteros con estas figuras, con estos símbolos, con estos dibujos. Algunos tan complejos que me tomaban horas reproducirlos correctamente. El conocimiento transferido era incompleto y caótico, como fragmentos de un libro antiguo, desperdigados y mezclados. Tenía que ordenarlos, encontrar patrones, descubrir cuáles servían para qué propósito. Algunos símbolos parecían ser para protección, otros para comunicación, y algunos, los más complejos, parecían ser llaves o portales.
estos y aquellos. Estos últimos me aterrorizaban. ¿Ya ves hacia dónde? ¿Portales? ¿Hacia qué? Me obsesioné con la investigación. Abandoné temporalmente mi trabajo en la revista para dedicarme exclusivamente a este nuevo campo de estudio que nadie más parecía conocer. La gente a mi alrededor, los pocos amigos que tenía, mi familia, ocasionalmente por videollamada, comenzó a preocuparse por mi comportamiento errático. Es el trauma, les decía para tranquilizarlos. El neurólogo me dijo que es normal después de todo lo que pasé. Estoy procesando todo. Y no era del todo mentira. Estaba procesando, pero no el trauma del aneurisma. Estaba procesando el hecho de que la realidad que conocía era apenas una fina capa sobre algo mucho más vasto y aterrador. Durante este periodo, las visitas de las figuras sombra continuaron, pero ahora parecían más respetuosas, manteniéndose a distancia. A veces sentía que observaban mis progresos con los símbolos, asintiendo silenciosamente cuando lograba reproducir uno correctamente. Una noche, aproximadamente un mes después del primer contacto verbal, la figura que me había tocado la frente regresó. Esta vez no me asusté. De algún modo, había comenzado a considerarla como una especie de mentor, aunque seguía siendo una presencia inquietante. «Has progresado», dijo en mi mente, señalando los papeles cubiertos de símbolos que tapizaban las paredes de mi estudio. «Pero no es suficiente. Hago lo que puedo. No es fácil entender todo esto. El tiempo se agota. Ellos están rastreando la anomalía. Te están localizando». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Días? Tal vez horas. ¿Qué debo hacer? La figura se acercó a uno de mis dibujos, el más complejo de todos. Un laberinto de líneas entrecruzadas que formaban lo que parecía ser un sello o un escudo. Este es el que necesitas completar. Es un sello de ocultamiento. Te hará invisible para ellos. Observé el dibujo. Era el que más me había costado reproducir. Siempre había algo que no encajaba, un patrón que se me escapaba. No puedo terminarlo. Hay algo que falta en mi conocimiento. Hay algo que falta en tu ser, corrigió la figura. El sello debe resonar con tu esencia, pero tu esencia está dividida entre aquí y el umbral. ¿Y cómo soluciono eso? La figura permaneció en silencio durante un largo momento. Luego, con un tono que me pareció de pesar, dijo: «Debes volver. Voluntariamente. Recuperar la parte de ti que se quedó allá». El miedo me paralizó. ¿Volver al umbral? ¿Cómo? ¿Tengo que morir otra vez? No completamente.
solo lo suficiente para cruzar el velo. Tienes que estar otra vez en el estado entre la vida y la muerte. Eso suena muy peligroso. Podría quedarme atrapado allí o morir de verdad. Es un riesgo, admitió la figura, pero es tu única oportunidad de completar el sello antes de que te encuentren. Los símbolos esparcidos por todas las partes, el trabajo de semanas de investigación obsesiva. ¿Estaba dispuesto a arriesgar mi vida por esto? A ver, ¿y si no lo hago, qué pasará exactamente? La figura extendió su mano, no para tocarme esta vez, sino para mostrarme una visión. En mi mente vi imágenes de seres que no puedo describir con palabras humanas. No eran las figuras sombra, sino algo mucho más antiguo y terrible. Entidades que se movían entre dimensiones como depredadores, buscando anomalías, irregularidades en el tejido de la realidad. Y me vieron en la visión. Estas entidades fijaron su atención en mí y sentí un terror primordial, más allá de cualquier miedo humano. No era solo el miedo a la muerte, sino el miedo a la aniquilación total, a ser borrado de todas las realidades posibles. Cuando la visión terminó, estaba temblando y empapado en sudor frío. ¿Entiendes ahora?, preguntó la figura. Asentí, incapaz de hablar por un momento. Cuando recuperé la voz, pregunté: ¿y cómo lo hago? ¿Cómo vuelvo al umbral sin morir definitivamente? El umbral está más cerca de lo que crees, especialmente para ti, que ya lo has visitado. Hay sustancias que pueden llevar tu conciencia hasta el borde, mientras tu cuerpo permanece aquí, anclado. ¿Qué sustancias? En tu mundo las conocen como enteógenos, plantas sagradas que han sido utilizadas por chamanes durante milenios para viajar entre mundos. Pensé inmediatamente en la ayahuasca, el peyote, los hongos. Había investigado sobre estos enteógenos para un artículo sobre prácticas chamánicas en Latinoamérica. ¿Funcionaría con hongos?, pregunté. Sí, pero necesitas una dosis mayor de lo habitual y deberás combinarla con un estado alterado de conciencia previo. ¿Qué tipo de estado alterado? Privación sensorial, ayuno prolongado, meditación profunda. La combinación de estos elementos adelgazará el velo lo suficiente para que puedas cruzar. No me gustaba el plan. Sonaba peligroso, temerario incluso. Pero la alternativa, ser encontrado y borrado por aquellas entidades, era aún peor. Y una vez que esté allí, ¿cómo encuentro esa parte de mí que se quedó atrás? Tu esencia te llamará. Son dos mitades de un mismo ser. Se atraerán mutuamente. ¿Y cómo vuelvo después?
La figura inclinó su cabeza. Esa es la parte más difícil. Deberás encontrar al guía que conociste la primera vez. Él puede ayudarte a regresar, si lo convences. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Y si no puedo convencerlo? Entonces tu conciencia quedará atrapada en el umbral, mientras tu cuerpo aquí se convertirá en un cascarón vacío. Un vegetal, como dirían tus médicos. El miedo amenazaba con paralizarme, pero algo más fuerte se impuso: la determinación. Si esta era la única salida, tendría que arriesgarme. Lo haré, dije finalmente. ¿Cuándo? Esta noche, durante la hora del lobo, cuando el velo es más delgado, entre las 3 y las 4 de la madrugada. Miré el reloj. Eran apenas las 10 de la noche. Tenía unas horas para prepararme. Estaré listo. La figura asintió y se desvaneció, dejándome solo con mis pensamientos y un plan suicida. Pasé las siguientes horas preparándome meticulosamente. Primero, me aseguré de que nadie pudiera interrumpirme. Apagué mi teléfono, bloqueé la puerta de mi apartamento y dejé una nota vaga, explicando que estaría incomunicado por un retiro espiritual durante un par de días. Si algo salía mal, al menos tendrían una pista de por qué había un cuerpo catatónico en medio de la sala. Luego preparé el espacio. Cubrí los espejos, recordando la advertencia sobre las entradas. Apagué todas las luces y encendí únicamente 7 velas negras, dispuestas en un círculo en el centro de la habitación. Dentro de este círculo, dibujé con tiza los símbolos de protección que había aprendido, creando un perímetro sagrado que, esperaba, me mantuviera a salvo durante el viaje. Finalmente, preparé los hongos. Tenía guardada una cantidad considerable de mi investigación para el artículo sobre chamanismo. Según mis cálculos y la información proporcionada por la figura sombra, necesitaría al menos 3 veces la dosis normal para alcanzar el estado necesario. Una cantidad potencialmente peligrosa, pero ese era el menor de mis problemas. A las 2:30 de la madrugada comencé el ritual. Primero, la meditación profunda, siguiendo técnicas de respiración que había aprendido durante mis investigaciones. Luego, a las 3 en punto, ingerí los hongos, masticándolos lentamente y dejando que su sabor amargo inundara mi boca. Los efectos comenzaron a manifestarse rápidamente. Primero, las típicas distorsiones visuales, las llamas de las velas estirándose imposiblemente, los símbolos en el suelo pulsando como si estuvieran vivos. Luego, la sensación de disolución del ego, la pérdida de los límites entre mi cuerpo y el entorno. Pero esto era solo el principio.
necesitaba ir más allá. Comencé a recitar en voz alta los símbolos que había dibujado, pronunciando sus nombres en un lenguaje que no sabía que conocía, hasta que las palabras brotaron de mi boca. Sonidos guturales sibilantes, imposibles para una garganta humana normal. Y sin embargo, allí estaba yo, vocalizándolos con perfecta fluidez. El aire dentro del círculo comenzó a espesarse, a volverse denso y oscuro. Las llamas de las velas perdieron su color, ardiendo ahora con un fuego negro que no iluminaba, sino que parecía absorber la luz circundante. Mi cuerpo se sentía cada vez más pesado, como si la gravedad hubiera aumentado exponencialmente. Me costaba mantenerme erguido, así que me recosté en el centro del círculo, mirando hacia el techo. Pero el techo ya no estaba allí. En su lugar veía un vasto vacío, el mismo cielo color ceniza que recordaba en el umbral. Y entonces comenzó el desprendimiento. No fue como la primera vez, cuando el aneurisma me arrancó violentamente de mi cuerpo. Esta vez fue gradual, como despegarse lentamente de un abrazo. Sentí que me elevaba, flotando por encima de mi cuerpo físico, que ahora yacía inmóvil en el suelo, con los ojos abiertos, pero sin ver. El cordón plateado del que hablan tantas tradiciones espirituales era real. Lo veía conectado mi forma etérea con mi cuerpo físico, pulsando con una energía tenue pero constante, mi ancla a la vida. Ascendí más, atravesando el techo de mi apartamento como si no existiera, elevándome sobre la ciudad dormida. Desde esta altura, Ciudad de México parecía un organismo vivo, con sus arterias de luces de neón y sus pulmones de parques oscurecidos. Pero no tenía tiempo para admirar la vista. Debía encontrar el umbral. Cerré mis ojos no físicos y me concentré en la sensación que había experimentado durante mi muerte clínica. Esa peculiar transición, ese deslizamiento entre realidades, como si respondiera a mi evocación. Sentí un tirón hacia una dirección que no podía describir con términos espaciales convencionales. No era ni arriba ni abajo, no era norte ni sur, era a través. Me dejé llevar por esa atracción y el mundo a mi alrededor comenzó a desdibujarse. Los colores se desvanecieron, reemplazados por tonos de gris cada vez más profundos. El sonido se apagó, dando paso a ese silencio primordial que recordaba tan bien. Y entonces estaba de vuelta en el umbral. La vasta llanura gris se extendía en todas direcciones, poblada por las mismas figuras sombra que deambulaban sin rumbo. A lo lejos, la torre pulsante se alzaba contra el cielo ceniciento. Todo exactamente como lo recordaba. Y sin embargo, algo había cambiado.
Tardé un momento en darme cuenta de que era yo. Mi percepción era más clara esta vez, más definida. No estaba confundido ni desorientado como mi primera visita. Estaba completamente consciente de quién era, de dónde venía y de lo que necesitaba hacer. Busqué con la mirada al guía que había conocido antes, pero no lo vi entre las figuras errantes. Tendría que buscarlo, pero primero debía encontrar la parte de mí que se había quedado atrás. Cerré mis ojos etéreos y me concentré en mi propio ser, en mi esencia. Si lo que la figura sombra había dicho era cierto, las dos mitades de mi alma deberían atraerse mutuamente. Me quedé absolutamente quieto, esperando sentir alguna señal, algún tirón similar al que me había atraído hasta aquí. Y entonces lo sentí, un eco, como cuando gritas en un cañón y tu voz rebota en las paredes rocosas, regresando a ti. Solo que este eco no era sonoro, sino existencial. Era mi propio ser, resonando desde algún lugar de esta llanura desolada. Abrí los ojos y supe exactamente hacia dónde dirigirme. No caminé, simplemente deseé estar allí, y mi conciencia se desplazó instantáneamente, como había sucedido durante mi primera visita. Me encontré en un área de la llanura ligeramente del resto. Aquí, la arena gris formaba pequeñas dunas, y entre ellas, arrodillada, como si estuviera buscando algo en el suelo, estaba una figura que reconocí de inmediato. Era yo mismo. O más precisamente, era la parte de mí que se había quedado atrapada aquí. Se veía igual que yo, pero translúcido, como una fotografía sobreexpuesta. Cuando me acerqué, levantó la vista y me miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperándome. «Por fin», dijo con mi propia voz, pero más hueca, más distante. «¿Has venido a llevarme a casa?» «Sí», respondí extendiendo mi mano hacia él. Somos dos mitades del mismo ser. Debemos volver a estar completos. Miró mi mano con recelo. ¿Cómo sé que eres realmente yo? Este lugar está lleno de engaños. Una pregunta lógica. ¿Cómo demostrarle a una parte de mí mismo que yo era yo? El 18 de octubre de 1998, dije finalmente, en el Cerro de la Silla, en Monterrey. Lo que vimos esa noche nunca se lo contamos a nadie. El fragmento de mi ser me miró con intensidad. Ese recuerdo era algo profundamente personal. Un avistamiento extraño durante un campamento en mi adolescencia que nunca había compartido con nadie por miedo al ridículo. Somos el mismo.
y necesitamos estar completos para sobrevivir. Mi otro yo se puso de pie lentamente y caminó hacia mí. Cuando estuvimos frente a frente, extendió su mano y tomó la mía. El contacto provocó una descarga de energía que recorrió todo mi ser. Imágenes, sensaciones, y recuerdo que no sabía que estaban allí. Experiencias que esta parte de mí habían vivido durante su tiempo en el umbral. Cuando la fusión se completó, caí de rodillas, abrumado por la avalancha de información. Me sentía más completo, más fuerte, pero también más consciente del peligro que corría, porque ahora lo sabía con certeza. Los guardianes del umbral me estaban buscando activamente y estaban cerca. Necesitaba encontrar al guía urgentemente. Me incorporé y miré hacia la torre. Si había un lugar donde encontrarlo, sería allí. Concentré mi voluntad y me desplacé instantáneamente hacia la base de la estructura. El portal con los antiguos símbolos seguía allí, oscuro y misterioso. Pero ahora, con mi ser completo y el nuevo conocimiento, podía entender mejor su propósito. No era simplemente una entrada a la torre. Era un nexo, un punto de convergencia entre múltiples realidades. Y los símbolos eran tanto una advertencia como una invitación. Solo los que los conocen pueden pasar. Solo los que están completos pueden regresar. Me giré y ahí estaba el guía, exactamente como lo recordaba. ¿Has regresado? Y su voz resonó directamente en mi mente. Voluntariamente. Pocos lo hacen. Necesito tu ayuda, respondí sin preámbulos. Necesito volver a mi cuerpo, pero completamente esta vez, sin fragmentación. El guía me estudió durante lo que pareció una eternidad. Has recuperado tu fragmento perdido. Estás completo ahora. ¿Por qué debería ayudarte a volver? Aquí también hay un lugar para ti. Porque no es mi tiempo. Y porque ellos me buscan. Los guardianes. Al mencionar a los guardianes, el ambiente a nuestro alrededor pareció enfriarse. El guía miró nerviosamente hacia el cielo gris. No menciones a los vigilantes en este lugar. Sus nombres tienen poder. Entonces, ayúdame a volver antes de que me encuentren. El guía parecía indeciso. El retorno tiene un precio, Gael. Siempre lo tiene. ¿Qué precio? Un recuerdo. Uno significativo. No cualquier recuerdo, sino uno que haya definido quién eres. Fruncí el ceño. ¿Por qué un recuerdo? Porque el umbral se alimenta de experiencias, de historias. Es su naturaleza. Pensé en mis recuerdos, en mis experiencias que me habían moldeado como persona. ¿Cuál podría sacrificar sin perder una parte esencial de mí mismo? ¿Mi primer amor? ¿El día que decidí convertirme en periodista? ¿La muerte de mi padre?
Todos parecían cruciales para mi identidad. Pero entonces recordé algo que la figura sombra me había dicho en mi apartamento. Fuiste amable con los muertos en tu vida anterior. Documentaste sus historias. Preservaste su memoria. Tengo uno. Mi primer reportaje importante. Documenté la masacre de San Pedro, Ixcatlán. Entrevisté a los sobrevivientes. Fotografié las fosas comunes. Registré nombres y fechas de los desaparecidos. Ese trabajo puso mi carrera en el mapa. Pero más importante, dio voz a los que ya no podían hablar. El guía asintió lentamente. Un recuerdo de muerte y memoria apropiado para este lugar. ¿Estás dispuesto a entregarlo? Porque no solo vas a olvidar los hechos, olvidarás haberlo vivido, haberlo sentido. La idea de perder esa experiencia me dolía, pero esto era más importante. Estoy preparado, respondí con firmeza. Entonces, acércate. Me aproximé al guía, me extendió sus manos y las colocó a los lados de mi cabeza, sin llegar a tocarme. Cerré los ojos y sentí cómo hurgaba en mi mente, buscando el recuerdo ofrecido. Cuando lo encontró, comenzó a extraerlo lentamente, como quien desenreda un hilo de una madeja. Imagen tras imagen, sensación tras sensación. El recuerdo fue desprendido. Todo se desdibujó. Las palabras se desvanecieron, letra por letra. Cuando el proceso terminó, me sentía más ligero, pero también incompleto de una manera distinta a la anterior. El guía sostenía entre sus manos lo que parecía una esfera. Está hecho. Tu pago ha sido aceptado. Ok, entonces ahora me ayudarás a volver. Sí, pero debes darte prisa. Han sentido tu presencia aquí. Se acercan. ¿Qué debo hacer?, pregunté sintiendo que el tiempo se agotaba. Visualiza tu cuerpo, tu ancla en el mundo físico. Concéntrate en el cordón que los une. Cerré mis ojos y me enfoqué en mi cuerpo tendido en el círculo de velas en mi apartamento. El cordón plateado pulsaba débilmente, pero seguía ahí, conectándonos. Ahora, dijo el guía, debes trazar el sello de ocultamiento, no en el suelo, sino en tu propio ser. Dibújalo con tu voluntad, con tu esencia. A medida que el sello tomaba forma, sentía que me volvía más denso, más pesado, más anclado a la realidad física. Mientras el cordón plateado se engrosaba, se fortalecía. ¡Date prisa! ¡Están aquí! El sello estaba completo. Entonces, una de las figuras colosales rugió. No fue un sonido, fue una vibración tan profunda que me sacudió. Ahora, complétalo y vete. El sello se completó con una luz. Vuelve ahora. No mires atrás. Sentí un jirón violento. Hubo un momento de desorientación. Pero luego sentí cómo volvía a mi cuerpo. Desperté jadeando, empapado en sudor.
Me incorporé lentamente, sintiendo cada músculo, cada articulación, reconectándome con mi forma física. Me levanté y caminé con dificultad hasta el baño. Me lavé la cara, me sentí humano. Evité mirarme al espejo. Bebí un vaso con agua. Me recuperé lentamente. El precio ha sido pagado. Ya no veo sombras. Retomé mi vida. Volví a mi trabajo. Todo ahora es normal. Sé que hay más allá de la muerte. Hoy han pasado 8 meses desde esa experiencia. Una experiencia transformadora. Mi nombre es Gael Hernández y esta ha sido mi experiencia cercana a la muerte. Una experiencia que me cambió para siempre. Lo único que les puedo decir es que aún no es mi tiempo.